Amigos, en esta ocasión tenemos el gusto de conversar con una de las mujeres que ha logrado llevar en este país el tema de las palabras y la cultura a un nivel refrescante, sencillo y muy accesible para una muy buena parte de la población. Me refiero a Pilar Montes de Oca. Qué gusto saludarte, Pilar. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias por esta entrevista. Pilar es la fundadora y directora general de Algarabía, esta revista, que es la revista cultural más vendida en todo México y además creadora de este concepto con el cual conocemos el significado de diversas palabras y expresiones. Es un gusto tenerte con nosotros, Pilar. Y bueno, pues sin más preámbulos, preguntarte eso, ¿la cultura puede ser divertida? La cultura es todo lo que el ser humano ha creado a partir de ser Homo sapiens. O sea, a partir de que nosotros nos diferenciamos de las otras especies y pudimos generar el conocimiento y a través del conocimiento el lenguaje, creamos cultura. Entonces una cultura está en una cuchara, está en el fuego, está en cocinar, está en un libro también, pero también está en una frase, en un refrán, y también está en las cosas que tu abuelita te enseñaba, en coser, ¿no? En tejer, en el día a día, en una torta, ¿no? En la comida de cada lugar. Incluso puede decirse que las cosas que son terribles, ¿no? Claro. Como las cárceles o como el narco también son parte de la cultura. O sea, la cultura está en todo. Así que la cultura es interesante de por sí. Y la cultura es entretenida de por sí, porque la cultura es todo. A ver, pero ¿es que las mujeres y hombres hablan distinto? Las mujeres y los hombres sí hablan distinto. En mi libro Es que no me entiendes, de Editorial Grijalbo, hablo del lenguaje femenino contra el lenguaje masculino. Las mujeres tienen muchísimo más desarrollado el lado izquierdo del cerebro, por lo tanto utilizamos mucho más vocabulario, tenemos más palabras para colores, más palabras para definir las cosas, más adjetivos, somos más de chismes, más de hablar de personas que de cosas. Los hombres son más de medidas, más de albures, más de chistes, hablan más de cosas que de personas, hablan más de objetos concretos, pues son menos parlanchines. A la hora de, digamos, hablar de un discurso público o a la hora de hablar en una empresa, pues sí, esto quizás puede variar porque depende de quién sea el jefe, ¿no? ¿Cuáles son las características de un lenguaje femenino? El lenguaje femenino es muy interesante porque el lenguaje femenino generalmente es un lenguaje más garigoleado, tiene más floritura. Por ejemplo, solemos ser, vamos a ver una película y cuando fuimos a ver la película decimos, hombre, una película súper buena, yo lloré muchísimo, ya nos refiere a nosotras, esta pobre mujer, la verdad lo que pasa no lo puedo yo creer, y bueno, el guión es súper interesante porque al final yo jamás me lo esperé, además el pobre niño, tarara. Un hombre dice, muy bien dirigida, buenos actores, buena fotografía, muy interesante, ¿no? O sea, las mujeres nos vamos mucho más al detalle y los hombres son más concretos y se van más a las generalidades, ¿no? Entonces, las características del lenguaje femenino podremos decir que son características que están dadas por la parte más artística, más subjetiva del cerebro que la parte más concreta del cerebro, ¿no? Es más matemático el lenguaje, si lo quisiéramos decir así, los hombres, y más humanístico y más poético el de las mujeres, si lo quisiéramos decir así. Hoy hay un diccionario que tú has implementado que le llaman, perdón, pero así es, amigas y amigos, le llaman el chingonario. Entonces, ¿por qué esta palabra es tan impactante? Pues no solo para los mexicanos, sino también para buena parte de los latinos. Porque es el único verbo que tenemos en muchísimas lenguas del mundo, es más, yo no conozco ningún otro, que tiene tantas acepciones, más de 380 acepciones, y que se ha convertido en adjetivo, en adverbio, el adjetivo chingón, chingoncito, ¿no? En sustantivo chingolandia, la chingada, en adverbio chingonamente, ¿no? Chingue y chingue, en verbo, ¿no? Que es chingar, chingaquedito, ¿no? En muchas cosas más y en miles de frases que obviamente solamente los mexicanos entendemos. A veces esos ligeros matices que cambian de decir ya chingué a ya me chingué, ¿no? Que son totalmente diferentes esas dos frases. ¿Un buen conversador es un buen orador o no necesariamente? Yo creo que un buen conversador es un buen orador siempre. Porque una persona, y lo decía Isaac Asimov, que fue tan divulgador de la cultura, decía
que lo que más le gustaba era contar chistes. Porque a través de contar un chiste, una persona que cuenta un chiste explica bien las cosas. Porque es una persona que sabe cómo entretener a la audiencia. Entonces, un orador debe saber siempre si la audiencia se está aburriendo, si no se está aburriendo, por qué se está aburriendo, etcétera, etcétera. Y entonces, un buen conversador tiene esa percepción de quien los están escuchando, de su audiencia, y entonces cambia todo. Oye, y la risa en las palabras, ¿de dónde surge? Yo creo que la risa surge de muchas cosas. Surge del doble sentido, surge, pues sí, ¿no? O sea, de cuando dices dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Cuando dices, a ti te gusta, a la larga todo el mundo se acostumbra que es un albur, pues todo el mundo acaba riéndose, mira, te estás riendo tú. Al final del camino todo el mundo acaba riéndose, pero también además del doble sentido, la risa recae en, a veces, el absurdo, en la propia identificación. Eso decía Freud en el chiste y su relación con el inconsciente. Dice que a veces en la propia identificación, identificarnos nosotros, ¿no? Cuando vemos un meme en el que nos identificamos o un reel de Paco de Miguel, que te ves tú como mamá y dices, es que soy yo, ¿no? También ahí viene la risa. También la risa viene muchísimo del absurdo, de nuestra propia, de reírnos de nuestros propios errores o de nuestros propios defectos. ¿Consideras que los mexicanos tenemos un lenguaje propio o revela nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia? Los mexicanos tenemos un lenguaje muy importante. Somos, de hecho, la mayoría de hablantes de español. El español es la segunda ya lengua más hablada del mundo después del chino. Ahí le vienen peleando por ahí el hindi y el bengalí, pero ya le ganamos al inglés hace mucho como lengua materna. Entonces, al ser tantos hablantes de español y al ser tantos hablantes de español mexicano, el mexicano tiene miles de maneras de decir las cosas. De hecho, nosotros tenemos el mexiconario, donde ponemos las diferentes formas de hablar de cada estado de la república, y entonces se vuelve también toda una gozada entender cómo un mexicano es tan creativo y tan ingenioso a la hora de hablar. Pues, amigas y amigos, ¿qué les ha parecido esta muy agradable y muy interesante conversación con Pilar Montes de Oca, una mujer que ha pugnado por llevar el tema del arte de las palabras, pero de la cultura, a todos los entornos? Gracias, Pilar, por estar aquí. Gracias a Ángel y a RR Noticias por esta entrevista. Nos veremos pronto. Pilar Montes de Oca, una impulsora y defensora de nuestro lenguaje y también una de las promotoras culturales más importantes de México, en esta conversación especial impulsada por nuestros amigos de Smart Speakers, quienes tienen el portafolio de conferencistas más importante de América Latina, en una presentación y una producción especial de RR Noticias. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.